Muy buenos días, Ciudad de Mar del Plata. Tenemos acá un nuevo programa de aire comprimido. Como todos los jueves, los acompañamos con toda la información que abarca tanto el plano local de la Ciudad de Mar del Plata como el plano nacional de nuestro querido país, Argentina. El día de hoy tenemos bastantes columnas de opinión, ¿no? Y con la información que acompaña nuestros columnistas, en este caso me acompaña y los saludo de paso, Gonzalo. Hola Axel, ¿cómo estás? Sí, un tema que es el de los planes sociales que marca un fracaso claramente desde lo que es el periodo 2003 a la actualidad, teniendo en cuenta tres puntos principales, podríamos decir. Uno que tiene que ver con los plazos que han tenido los planes sociales, otro punto que es cómo se incrementaron a lo largo de estos más de 15 años, y otro, las distintas gestiones, cómo los han ido administrando, no solo con el presupuesto, sino con nuevos programas que se fueron añadiendo. Que en ningún momento se cortó, sino que cada vez se fue expandiendo, según lo que nos vas a contar. Exactamente, bueno, actualmente tenemos más de 4 millones, por ejemplo, percibiendo asignación universal por hijo, después 2 millones de personas con tarjeta alimentar, un programa que surge en inicios del 2020, con el argumento de la emergencia alimentaria justamente, y el potenciar trabajo con más de 1 millón de personas, que uno de los datos justamente muy claro es que según el Consejo de Políticas Sociales, solo el 1,2% de las personas inscritas en este programa han logrado conseguir un empleo formal. Fíjate vos lo que es el fracaso de más de un 95% que no lo ha conseguido. Mientras tanto, hay más de 30% también de trabajadores en línea de pobreza. Esos datos que brindás justamente los vas sacando de fuentes oficiales y también justamente desde el 2003 para acá con distintos planos sociales, ¿o no, Gonzalo? Exactamente, el dato que te acabo de dar es del Consejo de Políticas Sociales, un organismo específico de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, y si vemos, por ejemplo, el tema empleo, que se supone que es el fin último que tiene un plan social o un programa, que no es lo mismo, un plan es orientado a lo que es la emergencia alimentaria y de salud, por ejemplo, y un programa tiene que ver con un conjunto de políticas para un trabajo, bueno, pero entre 2003 y 2017, cada 10 empleos privados hubo 8 empleos públicos provinciales, y este dato también te marca lo que es la falta de empleo privado, que en los últimos años cayó un 1,5%, mientras los planes sociales en estos más de 15 años aumentaron un 650%. Que al final te marca la dependencia clara con el Estado directamente y no te podés independizar a la larga, no. Exactamente, tenemos un rango de que de los 25 a los 50 años, según estadísticas oficiales, solo el 15% de la población tiene estudios superiores finalizados, con lo cual hay una crisis y un sistema tanto educativo y de salud y económico que hace que este programa de los planes, que como te decía al inicio, no tiene un plazo como para que una persona diga en 2 años ya estoy con otro estilo de vida y otra condición económica. Bueno, estos datos de un 15% nada más de la población que tiene estudios superiores marca un poco lo que es el sistema que lleva al fracaso a estos planes. También estos planes y estos programas justamente que decías marcan una línea, ¿no?, en el presupuesto. Sí, un presupuesto demasiado alto y excesivo. Decíamos que crecieron la cantidad de planes un 650% desde el 2003, pero si mirás el presupuesto de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, es de un 4% contra un 6% de educación. Es decir, se está destinando casi lo mismo para algo que tendría que ser de emergencia y en menor cantidad, para que el sistema educativo justamente solvente y potencie a esos planes que, como no tienen plazos, terminan siendo un negocio político que además tienen una complementación que es bastante injusta para el trabajador promedio, porque una misma persona puede percibir una tarjeta alimentar, que estamos hablando que va desde los 8.000 a los 18.000 pesos, en complemento con una asignación universal por hijo que va desde los 8.000 pesos hacia arriba, y asignación universal por embarazo, que el mismo índice, con lo cual son más de 30.000 pesos para una persona que no tiene un empleo formal. Vos justamente hablabas de un negocio político. Vos decís que estas políticas que justamente se profundizaron del 2003 hasta la fecha de hoy tienen que ver más con políticas del gobierno propias personales que para el pueblo, ¿decís?
Exactamente, creo que el dato que mejor lo refleja es este que te daba recién de cómo crecieron los planes sociales y sin embargo la pobreza es solo el 10% menor a lo que era en 2003 y con gestiones claras y concretas de partidos políticos, como por ejemplo el actual, donde tenemos al ministro de Desarrollo, que era hasta hace unos meses, Daniel Arroyo, quien estaba con Massa hace pocos años y decían en campaña que el kirchnerismo había destruido la cultura del trabajo. Entonces, cuando uno ve que luego se alían para un partido político, el interés no está claramente en transformar esos planes sociales en trabajo, sino en un negocio político con un gasto demasiado grande para lo que es el tamaño del Estado. Recién me mencionabas a Sergio Massa. ¿Vos qué políticas pensás que puede llegar a tener justamente ahora en su nuevo puesto como ministro de Trabajo? Bueno, ministro de Trabajo, ministro de Economía, perdón. Bueno, el principal fracaso que reconoció Massa a partir de una medida es esta auditoría que se va a hacer a partir del próximo mes de solo 200.000 planes sociales que tienen que ver con el potenciar trabajo, 200.000 contra más de 5 millones de planes que hay en total. Estos 200.000, ¿por qué? Porque está reconociendo el propio ministro y su equipo que desconocen qué personas y con qué requisitos están percibiendo este potenciar trabajo, con lo cual se hace una auditoría con universidades para investigar bien estos datos, que en el fondo también sabemos hay justamente un manejo muy oscuro de las organizaciones sociales, porque más allá de que la gestión y los datos de cada plan son personificados, el control de los datos sabemos que lo tienen las organizaciones sociales. Muy claro y muy completo como siempre, Gonzalo. Vamos a seguir de cerca justamente acá como todos los programas en aire comprimido, todos los jueves, justamente siguiendo estas políticas económicas para nuestro país. Nosotros vamos a una pequeña pausa y después del corte vamos a seguir hablando sobre lo que tiene que ver, lo que pasó el pasado jueves justamente con la vicepresidenta Fernández de Kirchner y justamente también con los discursos de odio. La democracia está en peligro. Quédense después del corte y vamos a continuar profundizándolo. Y regresamos acá en aire comprimido. Justamente como le íbamos comentando, vamos a repasar lo que fue el pasado jueves, ¿no? El atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y justamente, ¿qué nos depara, ¿no? ¿Qué nos deja todas estas conclusiones? La democracia está en peligro, los discursos de odio son la razón de todo esto. Justamente acá me acompaña mi colega Bruno Maffioni. Bruno, te saludamos. Buen día, Axel, para vos y para toda la gente. Sí, vamos a tratar de hablar un poco sobre los discursos de odio y sobre un debate que están intentando plantear desde el kirchnerismo, en este caso, para regular, serían los discursos de odio, se podría decir. Y mucho tuvo que hablar también el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que justamente hablaba un poco de echando culpas, se podría decir, hablando sobre qué participación tenían los medios justamente con todo esto y los partidos políticos refiriéndose a la oposición, Bruno. Sí, porque lo que intentan básicamente plantear, ya también lo expresó Victoria Donda desde el INADI, es buscar una regulación acerca de los discursos. Es decir, que lo que se diga, ya sea delante de los medios, sea regulado de una manera que no se pueda decir ciertas cosas o ciertas palabras que se podría decir que incitan a la violencia. Lo que claramente marca un atentado, se podría decir, contra la libertad de expresión, que es básicamente lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las cuentas, por ejemplo, de Twitter o de Instagram de Donald Trump están cerradas. Justamente en Estados Unidos, que es una línea muy Claro. sensible con lo que tiene que ver con su constitución, que es la libertad de expresión, es bastante clara, ¿no? Y justamente no dejan que nada la cache ni nada la ataque. Claro, bueno, es lo que pasa justamente en esos casos donde al Trump, por ejemplo, al decir ciertas cosas que para este caso, para estos grupos estaba considerada violenta o que generaba un discurso de odio, directamente le cerraron la cuenta de Twitter para que no pueda, básicamente para que no pueda opinar más, lo que a mi criterio personalmente me parece una locura, pero bueno, es un debate que en Argentina ya se está intentando plantear. Justamente lo mencionabas al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordemos aquel ataque al Capitolio que justamente fue furor, fue viral en todas las redes, ¿no? A nivel internacional, de cómo las personas invadían el Capitolio allá en Estados Unidos y Twitter justamente tomaba medidas por los comentarios de Donald Trump. ¿Se podría ver algo parecido acá? O sea, ¿llegaremos a eso? Sí, se podría dar algo parecido porque lo que buscan básicamente es, no sé las sanciones que podría haber, lo que se está viendo justamente son las sanciones, porque es decir,
no es lo mismo sancionar a alguien cerrándole directamente la cuenta de Twitter donde ya no puede opinar más, o censurar ciertas opiniones, pero el problema ahí básicamente no va sobre la censura una vez que ya pronunció los hechos, sino sobre la censura previa, porque todo lo que tiene que decir Trump después de eso o sobre otros temas no lo puede decir por lo que dijo justamente de esos ataques al Capitolio, o lo que había dicho también del fraude electoral, que había dicho que cada tweet que él ponía abajo, Twitter le decía a la gente que ese tweet probablemente era falso. Básicamente lo que le estaba diciendo es desacreditando todo lo que opinaba, que no lo ha hecho, por ejemplo, con otros sectores más cercanos quizás a Biden. No hacía eso mismo, sino que claramente marcaba un poco la ideología de quienes censuraban. Justamente hablando de ideología y volviendo acá al plano nacional de nuestro país, lo que pasó el pasado jueves contra el atentado a la vida de la vicepresidenta Fernández de Kirchner, hablando justamente de este atentado, sí, la razón fue los discursos de odio, Bruno, porque fíjate, por ejemplo, también lo que viene pasando con estos personajes que son casi nuevos y furores en nuestra política, ¿no? El deterioro político, donde cada uno tiene que marcarse y dividirse justamente en frente al otro. Justamente podemos hablar de Javier Milei, que es alguien que cubrimos bastante en el programa de hoy, de cómo siempre se marca con palabras y siempre es muy tenaz, ¿no? Siempre marcándose en frente del otro, y esas personas por ahí piensan del otro lado de otros partidos políticos que incitaría al odio. Claro, bueno, lo que dicen básicamente es si en este caso Sabac Montiel es un producto, se podría decir, de los discursos de odio de los medios y de ciertos políticos, o si es simplemente, como quiso decir Martín Tetaz, que es simplemente un loco que agarró un arma y fue a intentar dispararle a la vicepresidenta, o otros que dicen que es producto de un discurso de odio de los medios de comunicación. Justamente hablando de la manipulación de los medios, que algunos también hablan en que, bueno, justamente que impulsa el estrés y el malestar en la población, justamente en una época donde, claramente como comentábamos antes con el colega Gonzalo Laurencena, que cubre las políticas económicas en nuestro país, que las cosas claramente no vienen bien, obviamente alguien se pone enfrente de un micrófono y empieza a gritar a la cámara que todo está mal, la gente lo va a apoyar también, ¿o no? Claro, bueno, pero también lo que sucede es que sobre cierto sector se apunta lo que tiene que ver con los discursos de odio, porque se ve mucho que del lado del kirchnerismo están diciendo que la oposición produce discursos de odio, pero también ha habido discursos de odio de parte de los sectores kirchneristas, recordemos. Como que tenía que haber de ambas partes, decís vos. Es que los hay de todos lados, porque Argentina, en este caso, ningún político en Argentina escapa a esto, porque recordemos también lo que decía Eve de Bonafini, que hablaba cuando estaba Macri, que hablaba de hacerle un golpe a Macri, o lo que decía de Elía, también de hacerle un golpe a Macri. Entonces en esos casos quizá también se producían discursos de odio y no es la misma la reacción que tienen ahora frente a esto, quizá también justamente por lo que sucedió este día, que bueno, pero también, por ejemplo, si durante el gobierno de Macri alguien iba y lo intentaba, por ejemplo, asesinar, era un producto de los discursos de odio que daban, por ejemplo, de Elía o Eve Donafini, o era un loco que simplemente quería matar. Bueno, eso básicamente no lo sabremos nunca. Para mí, yo estoy más con la teoría de que es simplemente una persona que decidió tomar un arma, ir, y que no tienen los medios de comunicación o la oposición en este caso responsabilidad por generar discursos de odio. Me parece que no es así. Se podría justamente averiguar con el pasar de los días, cuando se profundice aún más la investigación. Está claro que tanto tanto las posiciones políticas están al límite, ¿no? Ya no se muerden los labios para decir cualquier cosa, sino que lo saltan justamente entre parecer aún más. Justamente después del atentado que veíamos, a 5 minutos la diputada Amalia Granata armaba un tuit diciendo que estaba todo armado, y también pegaba a un chico menor, militante, diciendo que era él el brasilero supuestamente, y bueno, se hizo furor también en todos lados la respuesta del chico diciendo que no tenía nada que ver, y todo esto por tratar de estar todo el tiempo en primera plana diciendo yo tal, y justamente quedan totalmente pegados. De buscar tirar en cada caso para su lado político. Lo mismo que hizo Amalia Granata, también Martín Tetaz, no había ocurrido una hora de que había pasado el hecho y ya estaba diciendo que se trataba de un loco, tratando de despegar de despegarse todo el tiempo. Despegar a la oposición de alguna responsabilidad de lo que podía pasar, pero bueno, se da de todos lados. Recordemos que también medios más afines al kirchnerismo trataron de intentar decir que se trataba de... hay videos donde la novia de Sabac Montiel decía que estaba de acuerdo con lo que decía Milei, entonces en algún punto trataron de decir como que cada uno lo quiere patear para el otro partido. Trataron de decir que en un momento que era libertario Sabac Montiel, y que también habían allanado el local Kyle Rittenhouse, un local libertario que tendría algo que ver con Sabac Montiel. Entonces ahí se ve claramente donde cada uno aprovecha esta situación para buscar la opinión a su favor, y no digo que esté mal,
pero también contribuye a estos discursos de odio y se da de los dos lados. Perfecto, Bruno, muy completo también como siempre. Vamos a seguir de cerca todo lo que tiene que ver con el atentado a la vicepresidenta de nuestro país y justamente estos discursos de odio sobre si la democracia está en peligro o no, son temas que nos competen y a la audiencia también, así que vamos a seguir de cerca. Nosotros vamos a una pequeña y última pausa y después del corte vamos a hablar lo que tiene que ver, lo que compete justamente con el campo argentino. ¿El trigo está modificado orgánicamente? Lo vamos a averiguar con nuestro compañero Iván Monge después del corte. Una pequeña pausa y ya regresamos. Regresamos acá una vez más en este pequeño y último corte, acá en nuestro programa Aire Comprimido, como todos los jueves. Justamente ya hablamos un poquito de la política nacional que nos compete acá en nuestro país y en la ciudad de Mar del Plata, pero justamente para distinguir un poco también lo que tiene que ver con las últimas noticias en cuanto al trigo y justamente con todas las noticias del campo y con todo lo que lo compete, tengo acá a mi compañero Iván Monges. Iván, te saludo. Sí, es así, Axel, porque en los últimos meses el CONICET, junto con la Universidad Nacional del Litoral, están proyectando la salida de un nuevo cultivo genéticamente modificado, que es un trigo que es resistente a la sequía, porque el año que viene se proyecta que va a ser la peor campaña de cosecha de trigo de nuestro país. Entonces se ha empezado a trabajar. Ya se están preparando. Se están preparando para crear una semilla, un cultivo de trigo que al modificarlo genéticamente, agregarle un gen del ADN del girasol al ADN del trigo, pueda ser más resistente a las sequías y no depender tanto de las lluvias y que se pueda sembrar en otras zonas de nuestro país donde la lluvia no sea tan abundante, Axel. Pero ¿qué pasa? Como siempre, desde los sectores más de izquierdas de la política o desde sectores ambientalistas como Greenpeace, critican esta decisión, infunden muchas fake news y tratan de que la gente se confunda al pensar o al escuchar hablar sobre organismos genéticamente modificados. ¿A qué se debe eso, Iván? Primero expliquemos qué es un organismo genéticamente modificado. Un organismo genéticamente modificado, o OGM como se lo conoce, es un organismo que tiene un gen del ADN de una planta o un animal que hace que su gen, que su ADN sea que lo mejora a la planta. Es decir, este caso estamos hablando del trigo. Estamos hablando del trigo. Que se lo extrae del girasol, decías vos. Es un gen que se trae del girasol para hacer mejor al trigo. Es decir, entonces, muchas veces cuando se habla de organismos genéticamente modificados se trata de instalar miedo en las personas diciendo que estos generan reacciones alérgicas, que estos generan enfermedades en las personas. Otra de las cosas que se dice de los organismos genéticamente modificados fue que cuando se inventaron venían para salvar el hambre del mundo y no lo hacen. Entonces, ¿por qué lo seguimos utilizando? Quiero decir que en el mundo actualmente se producen 10.000 millones de alimentos. Se produce alimento para 10.000 millones de personas y en el mundo son 7.000 millones de personas. Entonces, claro, no es por los alimentos, sino es por decisiones políticas. Pero eso quedaría para otro momento, Axel. ¿Vos por qué pensás que se da esto de las falsas informaciones? ¿Hay un interés por detrás o es simplemente por miedo y por la falta de información? Es un poco por eso. Hay un negocio muy grande que se ha armado en este último tiempo con lo que tiene que ser los alimentos orgánicos. Supuestamente te vende un tomate orgánico que es más sano que este tomate. Primero, el tomate orgánico sale mucho más caro hacerlo porque tenés que esperar más tiempo al ser la misma planta que no está modificada genéticamente, tarda más tiempo y puede producir más enfermedades porque los organismos no genéticamente modificados están expuestos a enfermedades de insectos o de hongos que el organismo que está modificado genéticamente no. Entonces, Axel, otro punto también a tener en cuenta es que los organismos genéticamente modificados producen en menor cantidad de espacio más alimento para las personas, tardan menor tiempo en generarse y también otro de los cuestionamientos que se tiene es que supuestamente al tener organismos genéticamente modificados, pongamos como ejemplo la soja, se deforesta para sembrar soja genéticamente modificada. Si no hubiera soja genéticamente modificada, se deforestaría igual para sembrar soja común. Entonces, no digo que esté bien que haya que deforestar, pero si ya que deforestan esas tierras, que siembren algo que sea más redituable. Claro, que prueben con lo redituable. Por otro lado, Axel, muchas personas dicen, pero son pocos los países que habilitan los alimentos genéticamente modificados. Pero estamos hablando de una ciencia nueva prácticamente. No, esto tiene 30, 40 años, los organismos genéticamente modificados. Y está permitido en Estados Unidos, en Australia, en China, que China no lo produce porque no tiene tanta extensión de tierra para producirlo, pero sí lo acepta, sí acepta organismos genéticamente modificados. Australia, Reino Unido, la India, Sudáfrica, Brasil, Argentina. Estamos hablando de países que viven de exportar
material agropecuario, y los países que por ahí no lo aceptan son países como Grecia, Suiza, Austria. Son países que no tienen cultura ganadera, que no tienen extensiones en su territorio para no poder tendrían sembrar. por qué hacerlo tampoco. Claro, entonces, y para hablar de lo que son, para que la gente entienda lo que son los organismos genéticamente modificados, en Argentina el 63% de los cultivos que se siembran son organismos genéticamente modificados. Prevalecen la soja, que el 100% de cultivo de soja en Argentina es genéticamente modificado, que es resistente al Roundup generalmente. Después tenemos maíz, que el 97% de los cultivos de maíz en nuestro país son organismos genéticamente modificados, también que son resistentes a los herbicidas y resistentes a un insecto que se llama barrenador del tallo. Después tenemos el algodón, el cultivo de algodón de la Argentina, en el norte también el 100% es genéticamente modificado, y en el sur está empezando hace poco con el tema de manzanas y limones, que el 60% de las manzanas y los limones sembrados en nuestro país son organismos genéticamente modificados. ¿Vos pensás, Iván, que justamente con esto del trigo resistente que se da por la falta de lluvia, que ya están pensando para el año que viene, ¿se puede llegar a dar ya o pensás que está media frenada la producción? No, se va a dar, Axel, porque es indispensable el trigo para nuestro país. La venta de harina es clave para las cámaras cerealeras de nuestro país, para la exportación, así que no creo que haya mayor problema. Se especula que para fin de año ya se va a aprobar, Axel. Por último, para ir cerrando, todas las investigaciones que dicen que los organismos genéticamente modificados producen alergia, cambios inesperados o dañinos o que se hacen éticamente incorrectamente, eso está todo demostrado por un estudio de la OMS en conjunto con el Consejo Federal de Alimentos de Estados Unidos, que ha demostrado que todos los alimentos genéticamente modificados que se utilizan en el mundo no generan problemas en el ser humano, si no, no estarían en el mercado. Perfecto, Iván, muy completo como siempre, con toda la información que completa nuestro campo nacional, justamente en nuestro país, y también internacional, como venías comentando, cómo se planifica y cómo se prepara en todo el resto de los países. Nosotros cerramos por hoy en el programa de hoy, justamente con todos los jueves, todas las mañanas acompañándote. La temperatura justamente para hoy en la ciudad de Mar del Plata es de 13 grados, una humedad del 85%, ahora está nublado, por la tarde va a haber lluvias, pero para el fin de semana se espera que haya un poco más de sol, justamente como venía durante la semana, pero ya para hoy por la tarde va a haber lluvias, también se prepara para el viernes, pero bueno, para el fin de semana esperemos que haya sol de vuelta. Nosotros nos despedimos, sigan nuestras redes sociales, tanto Twitter, Instagram, Aire Comprimido, también nuestro canal de YouTube. Esto fue todo por hoy, nos despedimos, nos vemos el próximo jueves. Gracias.